Hola a todos, soy el doctor Sergio Nájera Ruano, soy cirujano pediatra o cirugía laparoscópica, robótica y cirugía de recién nacidos. Una hernia es un defecto por el cual protruye el contenido que está deteniendo. Una hernia de la pared abdominal hace que el contenido del abdomen, generalmente el intestino, se salga por ahí. Puede ser inguinal, puede ser umbilical, puede ser una hernia hiatal, una hernia de disco en la columna vertebral, quiere decir que el disco se sale de su sitio. Entonces, pero en la pediatría básicamente son hernias en el ombligo, en la ingle o en el hiato del esófago y el estómago que hace que los niños tengan reflujo. Se llama hernia hiatal. Bueno, los tipos de hernias básicamente y más frecuentes son las hernias umbilicales, hernias inguinales y como les decía yo, la hernia hiatal. Pero lo más frecuente son las umbilicales primero, que se producen porque los 4 ligamentos que están alrededor del ombligo, cuando nace un bebé, cuando el cordón umbilical, que es una gelatina, se empieza a reabsorber, queda un espacio abierto de entre un rombo de 4 ligamentos que deben ir cerrando poco a poco. Cuando los bebés son muy chiquitos, o que el cordón umbilical es muy grande, en muchas ocasiones no cierra la hernia. Y cuando, o sea, no cierran esos ligamentos y protruye el intestino por ese orificio. Los papás muchas veces se asustan porque son gigantes, pero el 99% de esas hernias cierran solas antes del año de edad. Si la hernia es mayor de 1 centímetro y el saco que cubre ese intestino, que es el peritoneo, se sale y después del año de edad no cierra, entonces ahí sí habría necesidad de arreglarla quirúrgicamente. Y en muchas ocasiones, cuando esta hernia umbilical cierra, se queda atorado la grasa que cubre el intestino, que se llama epiplón, y eso les causa mucho dolor abdominal cuando comen, cuando juegan, cuando hacen ya en edades mayores, 3, 4, 5 años. Y tú cuando exploras al bebé y exploras ese ombligo, pues resulta que lo palpas, se nota el chipotito de la hernia, y a la hora de palparlo, de tocarlo, les duele. Esa es una hernia quirúrgica umbilical. Es muy difícil que se convierta en una urgencia o una hernia umbilical. Generalmente no pasa. Pero las hernias en la ingle, esas sí son una urgencia. Una urgencia relativa. En cuanto se diagnostica, pues hay que programarlo para operar. Puede ser en niñas o puede ser en niños. Cuando es en niñas, se sale el contenido intestinal y a veces los ovarios por la ingle, un orificio que debía haberse cerrado desde los sexto, séptimo mes del embarazo y que no se cerró. Y con la presión del llanto, la presión abdominal, la presión de la postura, el intestino empieza a protruir a través de ese orificio y cada vez se va agrandando más y los papás lo notan porque se nota un chipote que no tenía y de repente se nota. En las niñas siempre se tienen que operar los dos lados, siempre, ¿verdad? Porque es muchísimo más frecuente que exista en cualquiera de los dos lados y que cuando sean mamás o cuando se embaracen esas hernias puedan causar mucho problema. Y el problema es que se puede atorar el intestino. Y si se atora el intestino, tienes antes de 6 horas para operarlo porque si no se gangrena. Por eso es una urgencia. En los niños, el 95% de las hernias son del lado derecho, hernias inguinales, son del lado derecho. Cuando son menores de edad, siempre hay que revisar los dos lados quirúrgicamente. O sea, hay que operar el sitio para que no salga el intestino y no se atore el intestino, ¿verdad? O alguna otra porción del abdomen, generalmente es el intestino delgado, y si son menores de 1 año, operar los dos lados. Si son mayores de 1 año, nada más el lado que está alterado, que se diagnostica. Las hernias inguinales son una urgencia relativa, a menos que vengan con el intestino atorado, pues sí hay que operarlo en ese momento para que no se haga una suerte de estrangulamiento del intestino y tuviese la necesidad de resecar el pedazo de intestino. Es una cirugía muchísimo más grande. Generalmente este tipo de cirugías se operan y se van a su casa. Mira, las hernias umbilicales, las causas principales son, pues, que tiene un cordón umbilical grande,
que no permitió que se cerrara desde el nacimiento, en los prematuros, por ejemplo, que se cerraran esos 4 ligamentos que te estoy diciendo en el ombligo. Son hernias que se producen desde el momento del nacimiento. Pero las hernias inguinales indirectas en los niños, que es lo muchísimo más frecuente, esas son congénitas, nacieron con ellas, nacieron por un defecto de cierre del anillo inguinal desde el embarazo, del 6º, 7º mes del embarazo. Muchos prematuritos, muchos bebés que han sido sometidos a respiración artificial, que han sido sometidos desde los semana 22, 24, 30, 32 del embarazo, no permitieron por el aumento de la presión abdominal que se cerrara ese orificio y nacen con esto. Hay hernias en los adultos que cargaron un refrigerador, una maleta, esas son hernias diferentes, también inguinales, pero esas se llaman hernias directas, ese no es nuestro tema. Nuestro tema es precisamente la urgencia de una hernia inguinal indirecta en niños o en niñas, y son congénitas, nacieron. No que hay gente que hereda, el papá tuvo, la abuela tuvo, el abuelo tuvo hernias, y bueno, pues se hereda esa predisposición a tener la hernia, pero la gran mayoría de las veces, pues es una alteración que se presenta nada más en ese bebé. El tratamiento de una hernia umbilical es esperar a menos que tuviera mucho dolor, mucha molestia, por lo que les decía yo de la grasa en el ombligo, bueno, pues se tendría que reparar, o que tuviera mayor de 1 centímetro de diámetro con un saco que se protruye por ahí, por la hernia, moderadón, chico, mediano o grande, pero que tenga más de 1 centímetro de diámetro. Eso se tiene que operar. Y las hernias inguinales indirectas en niños o en niñas, que a veces en niños llega el intestino hasta el escroto, hasta el testículo, y se ve una masa muy grande, todas son quirúrgicas. El especialista para resolver esto es el cirujano pediatra, este tipo de problemas. A urólogos pediatras también lo pueden resolver, pero lo óptimo es un cirujano pediatra. Nosotros conocemos muy bien la anatomía de la ingle, y sobre todo en los niños que traen el conducto que va a llevar los espermatozoides, que es el conducto deferente, que traen los vasos sanguíneos que van a nutrir al testículo, venas y arterias que son tan delgados como un cabello, que se llama plexo pambiliforme, y el saco herniario que está pegado a estos elementos. Entonces tienes que actuar y tienes que operarlos con delicadeza, ¿verdad? Porque un pellizco, un pinzamiento accidental del conducto deferente, que es el que lleva los espermatozoides, puede cerrarlo para la vida. O que te lleves los vasos sanguíneos, que son muy, muy delgaditos, y que se pierda la nutrición sanguínea del testículo, y ese testículo se pierda o se haga más chiquito, ¿verdad? Ese niño. Y en niñas, bueno, pues regresar la hernia hay que saberlo operar, porque pues muchas veces tiene el ovario pegado al saco herniario, y entonces hay que saber regresarlo, hay que saber cerrar el orificio herniario de tal suerte que no lastimen ni la trompa, ni tampoco el ovario, ¿no? La trompa de falopio y el ovario. Entonces tiene su chiste, es una de las operaciones anatómicamente más exactas que debe haber, aunque parezca una hernia. O sea, aunque sea una hernia. Hay operaciones muy complejas y todo, pero si no lo sabes hacer, te metes en problemas.